Y nosotros ya estábamos viendo las integrales triples. No, acá está. Y entonces acá voy a abrir el chat para no perderlo. Achicamos esto. Y esto va para allá. Ahí sí, ya. ¿Se alcanza a ver bien? Acá hay ahora algunas aplicaciones de lo que son las integrales triples. Entonces, ya, ahora sí. Ahí para que lo vean mejor. Por ejemplo, si tenemos una función ρ, que es la densidad de un objeto tridimensional, ya que no tiene la densidad uniforme. ¿Ok? Entonces, para calcular la masa, entonces simplemente calculamos la integral, o sea, la masa total, ¿ya? Calculamos la integral triple sobre el sólido, sobre el objeto, y con la función densidad. Para tener el momentum, ¿ya? Para las tres coordenadas es la densidad y acá multiplicamos por X. Bueno, esas son fórmulas de, que deberían conocer de física también, ¿o no? No sé. En el sentido de que eso es el momento alrededor de los planos de coordenadas respectivos, ¿ya? Porque como ahora estamos en 3 dimensiones, aquí el momentum no es en torno a un eje, sino que en torno respecto a un plano, ¿ya? Para el centro de masa, acá calculamos digamos, el centro de masa de un objeto va a estar, entonces podemos calcular las coordenadas de ese centro de masa utilizando entonces el momentum y la masa total. Y bueno, los momentos de inercia, bueno, ya, por favor, ahí con la física nunca me he llevado muy bien, ¿ya? Bueno, pero acá la carga eléctrica de un objeto, también cuando la distribución no es uniforme, entonces acá utilizan la letra sigma para eso. Entonces, bueno, acá podemos calcular la función de densidad conjunta en el sentido de que para este objeto, entonces tengo, bueno, eso es para estadísticas, ya, variables aleatorias. Simplemente integramos la función f acá, que es la función de densidad conjunta de las variables aleatorias, bueno, continuas en este caso, pero eso ya es más hipotético. Acá, para ver un ejemplo, podríamos mirar este. Entonces queremos encontrar el centro de masa de este sólido, donde, o sea, este sólido de densidad constante acá. Densidad constante, ¿ya? Acotado por, entonces acá tenemos un cilindro parabólico, acá. Ahora, ¿por qué esto es un cilindro? Porque acá el Z está libre en esa ecuación, ¿ya? El plano X igual a Z, que es un plano como diagonal, acá acá, o sea, acá la tapa superior, esta parte, y el plano Z igual a 0, o sea, el plano XY, el piso, y el X igual a 1. Entonces acá tendríamos, acá el plano X igual a 1 nos produce acá la tapa frontal. ¿Ya?
cilindro parabólico porque la forma, cuando lo proyectamos en el plano XY, es una parábola, pero Z está libre, o sea, varía. Ese cilindro parabólico es un objeto que, de hecho, no es cerrado, ¿ya? Es abierto, y bueno, nos queda, pero la altura es como si tomamos acá un papel, no sé si me pueden ver bien ahora el papel, ¿ya? Y lo doblamos así en forma de parábola, ¿ya? Pero entonces este objeto acá va a ser perdón, ahí, mi cilindro parabólico. Lo pongo acá abajo, ahí para que se pueda ver mejor. Bueno, aproximadamente eso, ¿ya? Esto es un cilindro parabólico. Un papel que encurvamos un poco. Bien, entonces acá, como nos dijeron, la densidad es constante, le ponemos la constante igual a ρ nomás, acá. Y necesitamos para calcular la masa, entonces, calcular esa integral, ¿ya? La densidad y respecto a esa integral triple. En este caso acá, la manera como plantearon ese objeto es, a ver, el X varía entre 0 y 1, ¿no? Lo voy a poner por acá. Bueno, me queda negro ahora con los... Ya, pero acá, X varía entre... ¿eh? Ah, no, perdón, acá pusieron para el Y primero. Bueno, ya, el tema es que... no, entre 0 y... Ya, pero el tema es que el... acá para encontrar los bordes de la parábola, entonces tenemos que ponernos acá en un valor de X, así. Entonces llegamos ahí para el... no, o sea, bueno, ya no, aquí nos faltó la diagonal en ese caso. A ver, toman el Y entre menos 1 y 1, y después el X entre Y cuadrado y 1, o sea, estamos acá para... ya, no, es que acá estamos perdón, ahora sí, ya, estamos con esa línea acá, ¿ya? Y después, respecto a Z, acá, como Z es igual a X, ¿ya? Entonces acá Z varía simplemente entre el 0 y el valor de X. Acá para la altura sería este último límite de integración, ¿ya? Bien, entonces acá ahora el tema es integrar esa cosa con la constante. Ahora, lo que sí, esto acá como es constante, ya en sí lo podemos sacar totalmente para afuera. Y nos queda entonces la primera integral respecto a z de 1, ¿ya? Y esto nos va a dar el x. Ahora, x de x, eso si lo integramos, nos queda con el x cuadrado medios. Y acá de nuevo, entonces, la relevancia de colocar acá que evaluamos para x igual a 1 y x igual a y cuadrado, ¿ya? Bueno, y ahora nos queda una integral simple acá, solamente respecto a y, que podemos evaluar en los valores. Después aquí en y igual a 1 acá, y igual a 0 acá, ¿ya? Y entonces vamos a obtener acá el resultado. Esos cálculos acá, por lo general, no son tan complicados en ese tipo de ejercicios. Lo que es la parte relevante acá es el cómo planteo acá la integral, esta parte. Si plantean bien una integral triple o doble también incluso, ¿ya?
con el buen planteamiento tienen como el 80% del problema resuelto, ¿ya? Y el puntaje en general debería ser parecido también. Entonces, acá ustedes ven también cómo se obtienen los límites de integración acá para este planteamiento en específico. Bueno, yo estaba intentando de poner acá en ese mismo gráfico un poco las líneas. Ahora, acá el tema es que para necesitamos para encontrar acá nos pidieron encontrar el centro de masa, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos encontrar los momentos respecto a los diferentes planos. Y en este caso, acá este problema claramente es simétrico respecto al plano XZ, ¿cierto? Entonces, acá está el argumento. Y no veo nada por acá. Y que por eso, en este caso, acá el momentum va a ser 0, ¿ya? Por el tema de la simetría. Porque además, este objeto acá tiene densidad constante. Ahora, el tema es que si la densidad no fuese constante, entonces habría que calcular la integral. Ojo con eso, ¿ya? Eso solamente es, o sea, solamente podemos usar la simetría si la función, la que queremos integrar, es una función constante o tiene la misma simetría, ¿ya? Pero si no, hay que calcular la integral nomás, ¿ya? Pero ahora respecto a los otros planos, entonces acá tenemos para YZ, entonces es con X por ρ. Acá vemos claramente de que respecto al plano YZ, acá no hay simetría en el objeto por ningún lado. Entonces, hacemos los cálculos acá con la misma presentación como hicimos antes el cálculo digamos, para el sólido acá en el sentido de la integral triple. Y acá respecto a z por ρ, ¿ya? En el sentido, o sea, ρ constante, sale para afuera, y utilizamos acá siempre el mismo planteamiento nomás, ¿ya? Entonces, de esta manera, ahora podemos calcular las coordenadas del centro de masa y nos va a quedar entonces de esta forma, ¿ya? ¿Dudas, consultas respecto a eso? Ahora, no sé, en el caso de, bueno, la verdad es que yo soy bien ignorante respecto a la parte física, pero cuando tenemos acá una carga eléctrica en un objeto, entonces acá también podremos determinar un punto donde se concentra la carga, por decirlo así, si queremos tomar ese objeto de una forma irregular y y tenemos muchos objetos, ¿ya? Entonces, queremos saber solamente cómo podemos representar su carga, entonces esa la concentramos en su centro de masa o centro de carga, por decirlo así, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien quería decirme algo? Sí, profe, lo que pasa es que para calcular esto, los centros de masa, no o sea, entendí que con respecto al plano donde era simétrico, y el XZ era cero, pero lo otro, ¿cómo lo calculaba con los otros planos? Con la fórmula que era X por la densidad, en el caso del plano YZ. Y en el caso del plano XY, es Z por la densidad, que en ese caso es constante. Ah, ya, ya, ahora comprendí. Gracias. Ya, eso. Ahora, bueno, aquí hay muchos ejercicios respecto a eso. No sé si les gustaría hacer un ejercicio, porque en sí, no, ya, bueno, acá ahora viene la parte que es donde nosotros ya habíamos visto
el tema de cambio de coordenadas, ¿cierto? Y lo vimos en general con los otros apuntes. Ahora, el tema es que, y vimos al final de esos otros apuntes, entonces el contexto de las coordenadas polares y de las integrales, o sea, de las coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿ya? Entonces, aquí está el contexto, porque las coordenadas cilíndricas no tienen sentido para una integral doble, ¿ya? Entonces, igual que las esféricas. Entonces, por eso en ese libro están detrás del capítulo de la integración triple y para que se puedan aplicar inmediatamente, porque como nosotros lo vimos en el otro apunte, que ese sí está en el U virtual también, ahí, digamos, está la versión más general, ¿ya? ¿Se acuerdan con la matriz jacobiana, el determinante de eso y eso, ¿ya? El tema es que aquí se va directamente a la aplicación de esas coordenadas. Entonces, las coordenadas cilíndricas, ¿o prefieren hacer un ejercicio antes de lo que vimos antes? Ya no tenemos tanto apuro, así Un que, ejercicio estaría bien. bueno, ya, entonces escojamos un ejercicio. Ya, por favor, no con, bueno, ya, ¿cuál quieren? Díganme un número. A ver, este de acá es medio fome, este también, o sea, este de acá es interesante, el 27-28. Porque acá nos dan una función y nos piden hacer como un intento de un dibujito del sólido, el camino inverso. O la otra cosa sería esta integral, para este sólido de acá, reescribirlo. Bueno, hagamos eso. O no sé, ¿qué les parece? Porque ahora, para esas integrales triples, como yo les dije, lo más difícil siempre al principio va a ser el planteamiento de cómo pongo esa cosa, cómo planteo la integral, ¿ya? Una vez teniendo eso, ahí ya después los cálculos son simples. ¿Cuál les gusta más? ¿El 27-28 o el 34? 34. Un voto para 34, algún voto más o el resto abstenciones. Yo prefiero el donde tenemos que plantear la integral porque así nos ayudaría a ver cómo tenemos que hacerlo para más adelante. Bueno, sí, pero la verdad es que el 34 ayuda a esa parte también, a eso me refiero. Porque fijémonos acá en esa integral. Porque además me llegó otro voto más para el 34. Bien, entonces, tenemos esa integral. Ya, entonces, acá y varía entre 0 y 1 menos x. Entonces tenemos acá el eje x, el eje y, entre 0 y 1 menos x. Significa que estoy por acá, por ejemplo, para algún valor de y, perdón, para algún valor de x, acá mi y varía en ese tramo, ¿ya? Y eso es, a ver, porque acá con
con esta ecuación, con el y igual a 1 menos x, eso es un plano vertical que, bueno, justamente es como tapar la esquina, por decirlo así, ¿ya? Ahora, después, la siguiente parte que tenemos, o sea, eso es simplemente, aquí miramos, acá integramos respecto a y primero, y miramos acá, y varía entre 0 y 1 menos x, ¿ya? Después, para la siguiente variable, tenemos acá z, ¿ya? Y z varía entre 0 y 1 menos x al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Esto corresponde acá entonces a, digamos, el límite acá superior sería acá esta curva, que es una parábola. Bueno, sí. Ya. Y, o sea, z para un x, entonces, no, lo voy a poner con verde. Para un x, z varía entre 0 y el 1 menos x cuadrado. O sea, este punto. Aquí entonces está esa variación, ¿ya? Y después tenemos, por último, x varía simplemente entre 0 y 1. Y, ahí. Ya, ahora, significa de que el objeto que tenemos, bueno, sí, ya, por decirlo así, bueno, ya, lo único es que acá hay una cosa, bueno, para reescribir esa cosa, entonces, de alguna otra forma, lo que podríamos hacer, bueno, ya, si pensamos, por ejemplo, acá en este punto, ¿ya? Entonces, este punto va a ser para algún y acá. Y para este y, entonces ahora queremos despejar x. Entonces tenemos que tomar esa ecuación de acá, del y igual a 1 menos x, y lo escribimos como x igual a 1 menos y. ¿Ya? Y ahora acá el z en este caso, voy a seguir dibujando en negro, va a variar también acá entre, bueno, en este caso entre el 0, ¿ya? Que es acá abajo el puntito, y arriba este punto, entonces, en función de y, va a ser el, bueno, acá deberíamos colocar en esa ecuación, si lo, o sea, reemplazamos este x acá en la, perdón, este x de acá en la ecuación de acá, ¿ya? Entonces nos va a quedar como límite superior para z, entonces el 1 menos y, y esto al cuadrado. Ya, ¿y qué más? Y la y varía entre 0 y 1 también. Ya, entonces escribamos la integral acá. Entonces, y varía entre 0 y 1 acá. O sea, sería esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, me anoto aquí atrás de y. Ya, ahora, la siguiente cosa, entonces, con el y variando, me varía mi x. Y eso según, bueno, ya, según esta parte. ¿Ya? Entonces tengo acá de x, va a ser la siguiente, y x varía entre 0 y 1 menos y.
Y ahora la tercera parte sería para el Z. Acá entonces de Z. Y acá, de hecho, yo podría dejar el X acá en la ecuación original, en esta. Yup. ¿Ya? Entonces me queda entre 0 y 1 menos X cuadrado. De Z, ¿sí? Z varía ahí. Y aquí va la F de X, Y, Z. Y voilà, tenemos otro planteamiento en este caso acá. Ahora, lo único es que si hago una tercera variante, me va a terminar muy rayado aquí el gráfico. Entonces, si quieren, pensemos un poco acá, ya que queda espacio. ¿Dudas, consultas respecto a eso? A propósito, acá la tercera versión sería tomar Z variando entre 0 y 1. Acá y empezar con esa integración aquí, por decirlo así, por fuera. Y colocar aquí, por último, el de Z. ¿Ya? Y después hay que ir como pasito, eje por eje adentro para describir acá el sólido en total. Ya, entonces miremos acá, ya, ¿cuál quieren hacer? ¿27 o 28? ¿28 a la orden? Ya, entonces, ya, coloquemos nuestro sistema. A ver, acá hay una cosa que es como que podemos observar acá. Todo acá parte siempre desde cero, ¿ya? O sea, significa que este objeto va a ser algo que va a estar viviendo en el, bueno, ya primer octante, ¿ya? Por ahí y por acá, ya. Entonces, nos dicen primero que el Y varía entre 0 y 2. Bueno, ya coloquemos por acá el 1, el 2. Este es nuestro eje X, el eje Y, el eje Z. Ya, entonces, para Y nos movemos en este rango. Ahora, Z varía dependiendo de Y. Y de hecho, acá el tema es que, bueno, la función acá, bueno, parte de este 0, ¿ya? Pero llega hasta el 2 menos Y. 2 menos Y es una recta en el plano YZ que tiene pendiente, bueno, menos 1. O sea, acá parte desde el 2. Bueno, ya, acá tenemos el 2. Y va como por la diagonal acá hacia abajo. Por ahí. Bueno, se supone que es un segmento de recta eso, ¿ya? Entonces, con eso lo que ya tenemos listo es la proyección del sólido en el plano YZ, ¿ya? Ahora nos falta determinar lo que va a ser la tapa y acá, eso, digamos, eso acá es el piso, por decirlo así, del objeto. O sea, lo podemos interpretar como piso. Y ahora miramos la altura que es en dirección X ahora, o sea, apuntando hacia nosotros. Y acá, como Y varía entre 0 y 2, entonces el 4 menos Y cuadrado, eso va a corresponder a una semicircunferencia acá. A ver, coloquemos acá el 1 y el 2.
O sea, también llega al 2 acá, acá el 2 y acá el 2. ¿Y qué más? A ver, lo único es que no sé si me va a resultar tan bonito eso ahora. Esto de acá es en el plano XY. O sea, esto va a ser acá una, bueno, se supone que es un cuarto de la circunferencia acá, eso. Bueno, no se nota muy bien aquí. Ya, vamos a ver si podemos reparar eso. Por ahí más o menos, ¿ya? Ahí. ¿Ok? Ahora, la otra cosa que tenemos acá es que a ver, el tema es que acá esto, el Z, como dijimos, acá Z es acá la variable del medio. Varía siempre entre 0 y 2 menos Y, ¿ya? O sea, no depende del X, del valor de X. Ahora, lo único es que como... a ver, acá Z varía entre, sí, 0 y... esto acá es para X igual a 0, pero para X igual a 2 voy a tener acá la misma recta. Lo único es que, o sea, el mismo segmento de recta. El tema es que cómo graficar eso ahora. A ver, el Y entre 0 y 2, Z por allá, y acá el X entre esto y esto, ya, y... Ah, pero también depende de Y solamente. Entonces, es así el asunto. Acá, como la variable X, ¿ya? No depende de Z, entonces tengo acá, esto va acá así para arriba. Bueno, nada, hagámoslo un poco mejor. Y acá para derechitos para arriba, las dos unidades, ¿ya? Y acá sí, como X no depende de Z, esto va a ser por acá. Así. Eso. Ahora, bueno, el tema es que no se puede ver muy bien ahora. Es que, ¿cómo explicarlo? Ay, necesitaría masa para moldear ahora para armarles ese objeto. Lo que pasa es que acá la altura Z, dijimos, no depende de X, depende solamente de Y. Entonces, acá significa que esta línea verde de acá es solamente la intersección de un plano, ¿ya? Con el plano YZ, ¿ya? O sea, esto de acá va a formar una tapa así, ¿ya? Pero por debajo tengo un objeto que es como redondito, entonces, a ver, de hecho por acá se debería formar una línea. A ver, voy a intentar de achuntarle. Debería ser algo... Oh, no, con este lápiz no. Ahí, eso. Acá para... No, no se va a ver así. Ya lo voy a poner en verde también para poner... porque eso de acá va a ser la intersección con la tapa
digamos, lo que está en verde ahora, enmarcado en verde, eso es la tapa superior. Ya. ¿Ahora se nota? O sea, acá este límite, acá que está más hacia nosotros, ese es redondo. Se supone que es también una, bueno, es como redondo, ¿ya? Y entonces eso es la tapa superior, ¿ya? O sea, sería, si tomamos un cilindro, eso, tomamos un cilindro, le cortamos solamente la cuarta parte y entonces nos queda como, bueno, ya, un cuarto del cilindro, o sea, ¿no? Por acá. Acá visto desde arriba, corto el cilindro en 4 y me quedo solamente con esa parte, ¿ya? Y este cilindro después lo corto en diagonal. Entonces ahí obtengo esa tapa superior. Eso. Y la tapa inferior es una circunferencia o sea, es un cuarto del disco como yo lo remarqué acá. Esto sería acá esa parte con ese borde azul acá abajo en el plano XY. Oh, a ver, déjame ver el chat. Profe, para Y, 4 menos Y cuadrado, si Y es 0, entonces X no sería 4. A ver, a ver, si Y es 0, 4. Ay, ¿saben qué? Lo que yo desarrollé acá es otra cosa, perdón. Miren, lo que yo desarrollé fue eso. Jeje. Con la raíz. Ya, hagamos de nuevo entonces el otro. ¿Ya? Porque esto de acá, en la variable X, es entonces un... A ver, acá debería ser un cilindro parabólico. Sí, pero limitado acá, cortado con el... Igual en el primer cuadrante, ¿ya? A ver, veamos este caso entonces. Ya. O sea, igual el objeto está en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, el Y dijimos varía entre 0 y 2. 1, 2. ¿Ya? Después tenemos el Z varía entre 0 y 2 menos Y. Eso sigue igual. 1, 2. O sea, acá X, Y, Z. Entonces, acá esto sigue tal cual. Y acá para el Y, entonces tenemos el cilindro parabólico 1, 2, 3, 4. Acá 2, 2. Y acá, eso sí, cuando Y es 2, entonces eso ya es 0. O sea, acá tenemos una parábola. Bueno, ya más o menos una parábola. Bueno, espero que se entienda la intención acá.
Pero acá la idea después, el resto es el mismo. Lo único es que esto de acá es una parábola, no es una circunferencia como yo lo estaba pensando. Oh, borré esto también. Esto de acá es acá con X. Va hasta así, va hasta raíz de 4 menos y cuadrado. Por eso tenía acá la base, una circunferencia, y aquí es una parábola, ¿ya? Pero el objeto en general tiene la misma estructura acá. Esto por acá, y esto va a tener acá, entonces la forma de una parábola corta, bueno, me llega justo al eje acá. Ya, entonces acá esto es la tapa superior acá, y la otra parte es la tapa inferior, sí. O sea, acá me refiero, esta parábola, esto es una parábola acá 100% en el plano XY, ¿ya? Y esto de acá es alguna curva también bastante redondita. ¿Ok? Bueno, me equivoqué, solamente acá tomé la raíz, ya, perdón, fue como automático al ver esa expresión ahí, ¿ya? Pero dudas, consultas, ¿no? Bien, entonces podríamos, bueno, acá hiperesferas, ya, de eso no se preocupen, ¿ya? Pero el tema es que para calcular el volumen de una esfera de dimensión 4, simplemente integramos la función 1, igual como lo haríamos en el caso de un volumen en dimensión 3, ¿ya? Ahora, el tema acá, estamos con las coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿no? Vamos a tener acá las coordenadas cilíndricas. Yo ya las introduje antes, en el sentido de que ahora X va a ser R coseno de teta e Y es R seno de teta, y Z es simplemente Z, ¿ya? Bueno, acá abajo está completo, ¿ya? Porque lo otro que está arriba son solamente las coordenadas polares, pero como acá, como acá el Z es libre para un cilindro, bueno, eso sí, si el eje del cilindro es el eje Z, ¿ya? Entonces, ahí, por eso se da esa constelación. Aquí incluso en la clase, cuando vimos los cambios de variables, hemos calculado acá el determinante de la matriz jacobiana, o sea, este factor que tenemos que multiplicar acá, y en este caso, acá es este R. Ojo, eso, yo sé, es fácil olvidarlo, de colocarlo, ¿ya? Pero por favor intenten no olvidarse de que eso es un cambio de variable, y en una variable, digamos, cuando integran en una variable, corresponde colocar ahí el f', ¿ya? O sea, más bien el f, cuando f es la función del cambio que ustedes están utilizando, y en el caso de en más variables acá, obviamente tiene que ser el determinante de la matriz jacobiana, ¿ya? Entonces, acá podemos ver un ejemplo en el sentido de que tenemos un cilindro y queremos encontrar un sólido. O sea, bueno, ya, un sólido se encuentra dentro de un cilindro y bajo un plano. En este caso, ese plano acá es un plano, digamos, horizontal,
Y además queremos que la parte que esté sobre un paraboloide. Miren, acá está el dibujito al respecto. Entonces es como que acá abajo le sacamos esa cúpula. ¿Ya? Ahuecamos ese tubito sólido acá abajo sacando esa, sí, como cúpula. Entonces, ahora, bueno, acá, determine la masa de E. A ver, si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia desde el eje del cilindro. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos una constante de proporcionalidad, entonces, y la distancia hacia el eje de cualquier punto simplemente, o sea, no depende de la altura z, en cuál altura lo estemos midiendo. Entonces va a ser acá esa raíz acá del x cuadrado más y cuadrado. Ahora, el tema es que para... Bueno, acá pusieron al tiro ese cambio del... ya, en el sentido de que esta cosa acá, esta raíz, ¿ya? Se refiere, es justamente el radio en las coordenadas polares. Porque imagínense si queremos describir esa integral acá, en las coordenadas euclidianas estándar. Bueno, digamos, no imposible, pero nos va a quedar un poco feíto, en el sentido de que acá para describir esa integral tendríamos que poner, a ver, ¿cómo sería? Z varía entre el 1, no, perdón, ya, acá tomamos entonces este por allá, el disco por acá, ya, tomamos entre menos 1, a propósito, sí, el cilindro tiene radio 1, entonces la integral entre menos 1 y más 1, la integral entre, y después va acá, si colocamos acá el de x afuera, entonces nos queda acá el y varía entre menos raíz de 1 menos x cuadrado y el más raíz de 1 menos x cuadrado. Ya, entonces tendríamos acá de y el z varía entonces entre el límite inferior sería 1 menos raíz de, y el r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, y hasta 4. ¿Ya? Y ahí tendríamos que integrar ahora entonces esta función k, perdón, acá me faltó el tz, por la raíz, bueno, x cuadrado más y cuadrado. Ya, y ahora esa integral, digamos, sería un pequeño sufrimiento, ¿o no? Sería un medio horror, ¿ya? Fea. Sí. Entonces, para eso ahora utilizamos las coordenadas cilíndricas y esas nos van a simplificar mucho la vida, porque ahora acá simplemente el radio varía entre 0 y 1. Después, ¿qué más tenemos? La altura es así, varía entre lo que es la cúpula de abajo, ¿no?, que está dada por esta fórmula en coordenadas cilíndricas.
y la constante igual a 4, ¿ya? Entonces, acá tenemos la cúpula como piso y la constante igual a 4 y en Z. Después tenemos el radio que varía entre 0 y 1 y el teta entre 0 y 2pi. De hecho, aquí le podríamos dar vuelta incluso a este asunto, ¿ya? Porque acá la función que además así en coordenadas cilíndricas se escribe de manera mucho más simple, o sea, es k por r, ya una constante por el radio. Entonces, y eso sí, sin olvidarlo, el famoso r acá, que tiene que ir ahí necesariamente, ¿ya? En particular, si ustedes observan acá lo que tenemos ahora dentro de la integral, eso no depende de teta, ¿ya? Entonces, lo que podríamos hacer aquí en ese lugar al tiro sería escribir acá al tiro que esta integral es entonces la integral entre 0 a 2pi de teta por la integral entre 0 y 1 y la integral entre 1 menos r cuadrado, ahí pusieron r2, ya eso está mal puesto acá, ya, r cuadrado y 4 del k por r, bueno, al cuadrado de z de r, ¿ya? Entonces, acá la primera integral, esto nos da los 2pi. Acuérdense cuando tenemos una función que depende, o sea, cuando integramos hacemos una integral múltiplo sobre una función donde hay una variable que puedo factorizar como una f de teta y por todo el resto depende de r y de z, ¿ya? Entonces ahí yo puedo, digamos, factorizar ahí esa integración, ¿ya? Entonces, acá, bueno, acá eso ya está resuelto. Acá entonces tenemos, acá va a salir ese factor 2pi, ¿ya? Acá integramos solamente respecto a z primero, respecto a z, ese k por r al cuadrado es constante, entonces nos queda tal cual. Reemplazamos para los valores de z acá, el límite superior menos el inferior, y luego intentamos simplificar acá un poco o juntar los términos, y después es solamente la integral respecto a r que nos falta. Y esa, sí, o sea, son puras potencias nomás que podemos calcular fácilmente. Entonces, ahí, acá en este problema, si ustedes comparan cómo queda el desarrollo acá, en comparación con este corcho de acá, ¿ya? Entonces ahí queda como justificada la existencia de las coordenadas cilíndricas, ¿ya? Ahora, en general, cuando ustedes tienen esta constelación en el sentido de que hay una variable que, digamos, que está bastante libre, excepto quizás acá como en el borde o algo así, o cuando tienen esas raíces de x cuadrado más y cuadrado. Ojo, eso pueden ser las letras intercambiadas también, ¿ya? Ustedes pueden aplicar las coordenadas cilíndricas también tomando el cilindro con el eje del cilindro en el eje X, por ejemplo, ¿ya? Pero siempre cuando tienen esas constelaciones acá, de la raíz cuadrada del x cuadrado más y cuadrado, entonces eso conviene tomarlo como un R, interpretarlo como un radio, ¿ya? En este caso de las coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Entonces, para la próxima clase, seguimos con más ejemplos y de ahí me gustaría quizás hacer unos
ejercicios tipo taller con ustedes, pero sin nota. No sé qué les parece, pero bueno, de ahí me cuentan. Pero ¿cómo manda un ejercicio? ¿Tenemos que resolverlo en la misma clase o cómo? No, sí, la idea es hablarlo en la clase, pero que ustedes lo intenten resolver. Plantear la integral principalmente. Eso, porque en esa parte, ahora, la parte que, como ya les dije, cuando uno plantea bien la integral, entonces está como el 80% por lo menos del ejercicio ya ganado y resuelto.